Recibimos de una vez a nuestro querido amigo José Carlos Requena, él es, por supuesto, analista político, politólogo, y tiene para nosotros una mirada que nos puede ayudar a dilucidar qué se viene en las próximas horas, que creo son fundamentales para ver si esto escala o empieza a bajar. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, asustada, debo decirte. Ya creo que pasamos del plano de la preocupación al plano del susto, y no solo asustada por la seguridad de nuestros familiares, sino por el futuro de nuestro país. Esto no quiero ser alarmista, pero no es necesario ser alarmista. Basta prender la televisión, mirar lo que está ocurriendo en la calle en nuestro país, no en Lima sobre todo, sino en el resto del país, y darnos cuenta que estamos ante algo muy grande, José Carlos. Sí, sin duda es algo muy grande, como creo que en la introducción lo has descrito bien la situación. Creo que de alguna manera se ha juntado la hojarasca con el fuego, ¿no? Te hablo no solo de la irritabilidad que había en muchas regiones del país, sino también de lo que ha dejado el gobierno saliente. Cuando uno revisa las cifras de conflictividad desde julio del 21, lo que se ha visto es un crecimiento significativo de los actos colectivos, de las acciones colectivas de protesta, como las llama la Defensoría del Pueblo, mientras los conflictos como tal, aquellos que tienen una mesa de diálogo o algo relativamente canalizado, han permanecido en torno a 200. Las acciones colectivas en las últimas mediciones estaban entre 150 aproximadamente y se han mantenido así, ¿no? Y creo que estamos saliendo de eso, de un Estado que también soliviantaba estas acciones en muchas regiones, y se ha juntado con esta acción de colectivos que tú has mencionado, ¿no? Porque sí hay, creo yo, algunas personas, algunos actores que quieren ganar de esta situación, con una agenda mayor, te diría, que la del adelanto de elecciones, ¿no? Y ahí creo que lo que tenemos que ver es cómo va a reaccionar el gobierno, y lo que estamos viendo hasta ahora es un gobierno con una reacción bastante limitada, lamentablemente. Creo que no se está leyendo bien, nos incluimos todos, periodistas, analistas. Es muy difícil leer esta situación, era difícil y tal vez no tanto predecir algunas salidas. A ver, se han estado quejando los de la oposición que al Perú no le importaba, que la calle no prendía. Bueno, si la calle ya prendió, pues, y prendió de la peor manera. Creo que lo que ha estado pasando es que se le ha estado pidiendo a la gente que reaccione sobre algo que no la indignaba lo suficiente, que era la corrupción de Castillo. Cuando en realidad, cuando uno ve las cifras del Congreso, la indignación va por otro lado. No solo va por el gobierno de Castillo, que por supuesto ha también cosechó muchísimo descontento, sino por un Congreso que curiosamente cosechó un descontento ya, creo que inédito, porque a este Congreso la gente lo aborrecía. Entonces, a ver, José Carlos, si calentar la calle implicaba sacar a Castillo, que se quedara el Congreso, nadie iba a mover un dedo. Pero cuando Castillo se va y el Congreso se queda, se incendió todo lo que no se había incendiado en meses, ¿no? Sí, bueno, ahí efectivamente cuando a la gente se le preguntaba la salida a esta crisis, la gran mayoría pedía que se vayan todos. Que se vayan todos es un adelanto de elecciones, ¿no? Mientras el tema de la Asamblea Constituyente, la verdad, no era una de las prioridades. Obviamente, puesta a las personas si quieres o no una Asamblea Constituyente, mucha gente te va a decir que sí, pero cuando le preguntabas por prioridades, no era una de ellas. Entonces, este ánimo que tú mencionas es efectivamente más por un adelanto de elecciones, y eso es algo que se ha estado manejando con pies de plomo en el Congreso, ¿no? Quizás en algunos casos con una preocupación genuina de cómo eso podría empeorar la situación. En otros, creo yo, la mayoría, con un ánimo de no dejar el poder, ¿no? Entonces, esa falta de sensibilidad está pasando factura, sin duda, y también ha pasado factura, te diría, la demora de la presidenta en nombrar, bueno, dos cosas: la demora y la identidad del premier, ¿no? No creo que el señor Angulo sea el premier que requiere compensar los flancos que podría tener la señora Boluarte, alguien que quizás tenga buena intención, pero que tiene poco tiempo en política, y que en su ministerio no es que haya destacado como alguien, digamos,
que se diferencia del resto del gabinete. Recordemos que la señora Boluarte ha sido ministra hasta el 25 de noviembre, eso es hace 2 semanas solamente. Y además hay que decirlo, le tocaba asumir, le tocaba, era lo que tocaba, ¿no es cierto? O sea, ella también puede decir, bueno, yo no lo elegí, no me he puesto acá, ¿no? El señor se fue, el señor hizo todo lo que tenía que hacer para alargarse, yo no escogí estar sentada en esta silla, nadie lo ha votado. Pero claramente, al tener ella que asumir por mandato legal, lo que tenía que poner era un premier que le sirviera de rostro. Es decir, que no se sintiera que ella estaba al mando porque la gente no la quiere a ella, ¿no? Y ahí a mí me impresiona porque el premier Angulo, con quien hemos hablado y nos ha dejado un poco con la boca abierta sobre su discurso, es curioso porque hay una diferencia, José Carlos, entre lo que quieres decir y lo que debes decir o lo que puedes decir en un momento determinado. Más allá de que tengas o no tengas la razón, hay ciertos discursos que un político y una autoridad no se pueden permitir cuando un país está levantado, ¿no? Y a mí me ha dado la impresión, no sé cuál es tu lectura, que Angulo tiene como se ha plegado como al discurso limeño, ¿no? Como este discurso de, nosotros tenemos la razón, regiones son todos unos delincuentes, nosotros tenemos... Y lo único que, o sea, aterruqueado, sin separar claramente aquí, porque yo creo que mucho más sensato es tomar preso, mostrarse a la población y decir, bueno, este señor ha hecho tal, por eso está preso, y con lo cual además le quitas un poco las ganas de sumarse a la protesta violenta a cualquier advenedizo que lo quiera hacer. Pero generalizar cuando hay gente que está realmente indignada, no señalar responsabilidades concretas, terruquear, sentarse en el Congreso de la República en las primeras 24 horas de su premierato a conversar con justamente los que la población quiere que se vayan. A ver... Sí, ¿no? Ahí te decía que, bueno, primero creo que el señor Angulo ha mostrado una falta de sensibilidad total en estas declaraciones o en sus primeras apariciones ante los medios de comunicación. Creo que la verdad su identidad fue algo decepcionante frente al momento que el país pasa. Y además, y eso era lo segundo que te iba a decir, se demoraron 3 días en nombrar siquiera el jefe del gabinete. No te digo todo el gabinete, pero en ese vacío la principal noticia o el principal hecho político terminaban siendo las protestas, ¿no? Entonces tú tenías un gobierno, a una presidenta que efectivamente se reunía con el Congreso, al que creo yo que debería dar por sentado que lo tiene. Yo sé que es una... dadas los precedentes que tenemos, es un frente muy complicado, pero la verdad es el Boluarte es el salvoconducto de este Congreso para llegar siquiera a julio del 24. Entonces creo que ellos tendrían que ser conscientes de esta limitación y poder acompañarla, por lo cual si quieres un público cautivo el que tiene, y lo principal creo yo que es terminar de leer y tener acciones concretas para la protesta. De otra manera, creo que esto podría seguir escalando, ¿no? Claramente, Dina Boluarte me parece que no es una persona malintencionada, que le está tocando treparse en el caballo en el momento más complicado, pero ¿qué figura? Porque, a ver, ya se está pidiendo en el Congreso la cabeza de Angulo. Además, lo está pidiendo un sector de la izquierda, con lo cual lo que tendría que haber sido una decisión natural de decirle al señor, disculpe, nos equivocamos, la situación es muy crítica, su perfil no nos sirve, le agradecemos que esté acá, y cambiarlo, le vas a dar la posibilidad de que parezca que lo votó justamente a quienes en este momento es mejor no sumarle triunfos porque se envalentona una escalada violenta. Pero Angulo, a mí me parece que tiene que salir. No hay forma de que además otro rostro del gabinete pueda entronizarse. Otárola no me parece, al ser el ministro de Defensa, el que tiene que tener la voz cantante en un momento como este. ¿Qué figura, no ni siquiera te pido nombres, qué tipo de persona es la que se necesita en ese lugar? Pues yo te diría a alguien que pueda proyectar esta señal de tener las cosas bajo control. Yo sé que en un país como este y con el legado que ha dejado el gobierno de Castillo es bien complicado, pero tiene que ser alguien que proyecte seguridad de lo que está haciendo, que proyecte respaldo de los distintos frentes. Que conozca, ¿no? Por supuesto, ¿no? Digamos, de hecho, de los nombres que circularon previo a la confirmación de Angulo, cualquiera era una mejor opción que este. ¿No? Entonces, sí, es la situación que tú mencionas es lamentable porque efectivamente una señal de debilidad adicional es complicado. Quizás aquí vaya
algún tipo de solución vaya por la identidad de a quién nombra el ministro de Gobernanza Territorial, que es precisamente quien debería ver estas cosas, y que sí se convoque a alguien que tenga el perfil político y técnico para poder enfrentar una situación así, ¿no? Ahora, en cuanto a nombres, digamos, es algo mucho más complejo, pero te diría que hay gente que ha manejado estos temas y que también tiene un pie o una mirada mucho más nacional, mucho menos limeña, que podría apoyar, ¿no? Impresiona la falta de rostros. Por primera vez, Walter Albán lo decía yo, encuentro que en una crisis política de esta naturaleza no hay, José Carlos, un solo rostro que tú digas líder. Ojo, ni del lado de el oficialismo, llámale, no sé, la institucionalidad, lo que quieras, versus del lado tampoco de la protesta. Fíjate tú, no podemos decir que la protesta está siendo liderada por Castillo, no, ni por Bermejo, ni por Bellido, ni por Antauro. No hay no sé si tú tienes un poco la misma impresión. Mira, las últimas protestas lamentablemente han terminado siendo así, o gente o con rostros muy efímeros. De hecho, quizás la excepción sea Pedro Castillo, ¿no? Pero si te fijas en las protestas de la ley Pulpín, por ejemplo, yo no recuerdo ningún rostro conocido. Y en el resto de protestas, que eran además muy focalizadas geográficamente, aparecía alguien y luego desaparecía, no lo volvías a ver hasta el siguiente conflicto. Entonces no había lo que teníamos efectivamente hace algunos años, que era el presidente del Frente de Defensa o el líder del sindicato A o B. Eso no tenemos. Y en el lado de la oficialidad política, efectivamente, Rodrigo Arneché el domingo publicaba un artículo en El Comercio en el que hablaba de cómo ya no tenemos políticos, ¿no? Entonces eso se ha deteriorado muchísimo por acción propia, pero también por acción de algunas regulaciones irresponsables o de algunas agendas más polarizantes, ¿no? Más polarizadas. Entonces, había alguien que no te gustaba, pues empezabas a acosarlo hasta que lo terminabas de hacer desaparecer. Yo echo de menos a congresistas que podrían ayudarte a encontrar solución a esto. Eso, lamentablemente, ni en este Congreso, ni en el Congreso, ni en el Congreso originado en la disolución de Vizcarra han existido, o es un grupo muy reducido en cualquier caso. Totalmente. Y no hay una sola voz que se muestre como liderazgo, porque una cosa que le temo es que si Dina Boluarte echara mano de alguien como, pienso, Jorge Nieto, Walter Albán, Carlos Basombrío, y no estoy sugiriendo nombres, estoy sugiriendo perfiles, que me parece que son personas que tienen una visión más nacional, más sensibilidad, manejan además temas de seguridad ciudadana. Tal vez el defensor del pueblo también es me parece una muy buena opción por una razón, y es que el ex defensor del pueblo, el señor Gutiérrez, porque no enfrenta a esta derecha extremista que tampoco ayuda a nada, ¿no? Pero básicamente la mayoría de opciones pueden ser repudiadas por este sector recalcitrante de la oposición. Pero yo también tengo la misma impresión que tú tienes, José Carlos, que ese sector, por más que chille, prefiere a Dina Boluarte ahí, o por lo menos que vaya organizando las elecciones, a que todo se descalabre, ¿no? O sea, esa es una carta que el gobierno se debería jugar y decir, bueno, ya chillen, a mí qué me importa, necesito resolver, ¿no? Claro, digamos, yo creo que efectivamente, en vez de ir, porque hay algo que se ha visto, mira, yo creo que tienes dos problemas de austeridad política. Primero, lo errática que ha sido Boluarte con sus declaraciones en torno al adelanto de elecciones. Primero dijo que se quedaba hasta el 26, luego dijo, bueno, quizás me voy antes, luego anunció que convocaba antes, además lo hizo en una hora rarísima, 12 y 5 de la noche, eran las primeras horas del lunes. Por supuesto, ningún tabloide tuvo la portada de eso. Y luego ya empieza a decir que quizás sea el 23. Entonces, tienes que llevar un mensaje coherente y eso tiene que ser fruto de alguna conversación que hayas tenido. Yo no sé para qué se reunió con la oposición si no logró cuadrar estas cosas. Porque era claro, ok, me apoyan a que me quede o hacemos juntos el adelanto, ¿no? Yo creo que esos son los temas vitales. Además, creo que se adelanta con precisiones que no puede asegurar. Jurar hasta el 26 es una locura. Decir voy a adelantar elecciones tal fecha exacta es una locura. Yo creo que incluso podría ser un poco más
ambigua, pero en el buen sentido del término, es decir, lo haremos en la brevedad, el tiempo posible que nos lo ofrezca la Constitución y el acuerdo con el Congreso de la República y ya está. Y te vas, si necesitas dar un mensaje urgente, José Carlos, no precisas aquello que puede generar más convulsión y sobre lo que además ni siquiera sabes cómo va a ser, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y si a eso se complementa un premier insensible, entonces estamos en una situación bien complicada. Yo creo que igual es una situación compleja porque dar una señal de debilidad termina envalentando más a la protesta. En consecuencia, yo te diría que la solución va o iría por terminar de capear ese temporal, nombrar a un buen viceministro de gobernanza que finalmente se convierta en el vocero de estos temas, y en un relativo breve plazo, pues cambiar de premier, porque te quedan muchos meses y no podemos descartar que esto vaya a recrudecer en algún otro momento. Claramente, José Carlos, no sé, yo pienso en alguien como perfiles, ¿no? Paola Bustamante, por ejemplo, que ha sido una persona que ha demostrado mucha muñeca en manejo de crisis, lo hizo con el corredor minero. Hay gente que sabe, ¿no? No sé ni en qué andará, y yo sé que la gente va a pegar deditos, pero creo que es momento para más bien convocar una figura como Velázquez que tenía y sabía, ¿no es cierto?, entrar en un conflicto social y bajarle, desinflar un poco la convulsión. Creo que es momento de buscar, independientemente de qué cartera, de qué partido político vienen, a los que lo pueden hacer, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que acá es cuestión de mirar, efectivamente tú miras hacia atrás y bueno, en estos 20 años, ¿quién ha hecho una buena gestión en esto? ¿No? ¿Quién ha podido lidiar bien con esto? Pues pidamos el concurso y ahí sí toca, digamos, poner las polarizaciones o los juicios o las posiciones intransigentes de lado, ¿no? Por ejemplo, Velázquez, a quien tú mencionas, fue un gran premier, a mi juicio, el mejor premier que tuvo García, creo yo. Claramente. Y entonces uno va viendo quién ha contribuido, quién ha podido dar algo positivo, pues de ahí tendríamos que sacar algo para poder solucionar juntos esto, ¿no? Así es, porque ya no estamos en una situación solo de crisis, estamos en una situación de urgencia, ¿no? Ya hace rato que el incendio se podía controlar con lo que tienes en casa. Tienes que echar mano de lo mejor. Lo mejor, independientemente de si te gusta o no te gusta su tinte político. Y creo, además, José Carlos, que cualquiera que entre a algún puesto de gobierno, más allá de su visibilidad, tiene que dejar en claro, vengo a resolver este tema y hacer una transición ordenada, que fue el discurso de Paniagua en su momento y que fue el discurso de Sagasti en su momento, por poner gobiernos que tuvieron, o sea, personajes que tuvieron que hacer una etapa de transición, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que no ha llegado claro hasta ahora, ¿no? Sí, yo he escuchado de declaraciones un poco tímidas de la presidenta admitiéndose como un gobierno de transición, pero al final de cuentas estamos ante eso, ¿no? Si se va a buscar adelantar comicios, si se va a buscar hacer reformas que espero yo sean muy acotadas y no que querramos hacer la gran reforma en una situación como esta, claramente estamos hablando de una transición, ¿no? Ya este es el final del segundo piso del fujimorismo, si quieres, que se instaló en el 2000. Ahora, yo también estoy dudando seriamente, y lo dudé desde el principio, ¿eh? Yo ya no le encargaría a este Congreso ninguna reforma, José Carlos. La probabilidad de que aprueben justamente lo que no necesitamos me parece tan alta. Estamos entregándole una metralleta a gente que está dispuesta a dispararle a todos los demás con tal de conservar su puesto. Y a mí ese me parece el peor de los escenarios. Yo ya ni siquiera le pediría a este Congreso que reforme nada, esas que se vayan nomás. Por eso es que te hablaba de cosas muy acotadas. Yo pensaría que va por asegurar la participación lo más plural posible y que por ejemplo, que todos los partidos que están en proceso de registro, pues por esta ocasión participen, y si no pasan la valla simplemente se les quita el registro, ¿no? Entonces hablo de partidos como el de Jorge Nieto, partidos como el que Pedro Cateriano me parece que está empujando, el APRA, el PPC, que están en proceso de re-registrarse. Entonces yo creo que van por ahí y por acciones muy puntuales, y no por estas cosas de dos vueltas, el Congreso en segunda vuelta, porque la verdad creo que es un momento muy complejo como para tener esa discusión. A ver si tienen un sentido de la urgencia, José Carlos, que vengan mejores momentos, seguiremos conversando, esperemos. Creo que las próximas 48 horas son como determinantes, ¿no? Yo creo que nos esperan 48 horas en que esto se puede disparar
o puede empezar a bajar? ¿Tú tienes la misma impresión? Tengo la misma impresión, tengo la impresión también que la violencia o la protesta está siendo, digamos, crecientemente, lamentablemente, poblada por la violencia, y eso quizás termine un poco disuadiendo a muchos ciudadanos de poder plegarse. Yo también siento que va a ser fundamental cómo reacciona el gobierno. Yo sí, y curiosamente esa sí es una oportunidad. En el momento en que la gente que no quiere ser violenta se repliega porque no está dispuesta a terminar en el mismo saco que el delincuente, es una oportunidad porque entonces es más acotado tu grupo sobre el cual tienes que actuar, que además, por cierto, se merecen toda la fuerza de la ley y toda la represión que legalmente se puede establecer en una situación. Sí, yo también creo que se abre una ventana violenta, pero de oportunidad, curiosamente. Curiosamente. Vamos a ver si están a la altura nuestras autoridades. Gracias, José Carlos. Encantado, gracias.